Mis queridas hermanas en Cristo Jesús, Dios les bendice. Qué alegría saludarles y encontrarnos con ustedes nuevamente a través de esta nuestra actividad del curso Creciendo en la Verdad, un camino de fe. Estamos iniciando el día de hoy nuestro tercer módulo y este tercer módulo pretende ayudarnos a poder formar nuestra conciencia de acuerdo al magisterio de la Iglesia y junto con ello ayudarnos a mantener una línea clara en el discernimiento, para que así, con una conciencia formada y con un discernimiento agudo, seamos capaces de reconocer esa llama viva del Espíritu Santo que continuamente está queriendo incendiar nuestro corazón, pero que muchas veces, por los aspectos que en nuestra propia naturaleza no hemos aprendido a guiar de acuerdo a la gracia sobrenatural de nuestro Dios que nos ama, dejamos que nos lleven como un río, simple y sencillamente sin un caudal específico, desbordando por todos lados y por lo tanto perdiendo la llama de la santidad. Que Dios nos dé la oportunidad y la gracia, mis queridas hermanas, en el nombre de Jesús, de poder crecer en gracia y en santidad. Así que nuevamente les doy la más cordial bienvenida. En este tercer módulo hay una peculiaridad. Estaremos compartiendo nuestro tema únicamente los días lunes como el día de hoy. Así que por favor te agradeceré que puedas separar dentro de tu agenda este día y así puedas permitir que la gracia del Señor que está tocando a la puerta de tu corazón sea la que te dé la bendición que tú tanto estás necesitando. Damos comienzo entonces a nuestra preparación del día de hoy, comentando sobre nuestro objetivo. ¿Qué es lo que le pedimos al Señor a través de este tercer módulo que nos dé como un regalo para nuestra alma? Tenemos que pedirle a Él que nos ayude a comprender qué es realmente la conciencia moral. Pero claro está, desde la perspectiva cristiana, desde la gracia de la fe, para que en ese proceso de que nosotros podamos conocer y comprender qué es, también nos demos cuenta que esta conciencia necesita ser formada rectamente y esa relación de formar nuestra conciencia rectamente nos ayude a tener un deber moral de acuerdo a la luz del Evangelio, respetando, claro está, nuestra libertad, pero tampoco nos podemos olvidar de nuestra responsabilidad. Hay una expresión de una película, precisamente la película del Hombre Araña, donde el tío Ben se aproxima a aquel que ha recibido una gracia, un poder sobrenatural y le dice que una gracia, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y por qué es que la traigo en este momento, querido hermano, querida hermana? Porque tú y yo no hemos recibido los poderes del Hombre Araña. Hemos recibido nada más ni nada menos que la presencia viva del Espíritu Santo, quien está queriendo habitar en lo profundo de nuestra alma. Y queriendo habitar en lo profundo de nuestra alma, nos llama para que seamos sal y luz de este mundo. No hemos sido comprados, mi querido hermano, hermana, en el Señor, con un precio que cualquiera puede pagar. Hemos sido comprados con la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y ante esa virtud, ante ese regalo, ante esa gracia, es necesario entonces que comprendamos realmente lo que es la conciencia moral, cómo tiene que ser formada, cómo tiene que ser acompañada en ese mismo proceso, encauzada dentro del Espíritu Santo y cuáles son estas gracias entre libertad y responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que tener en el nombre de nuestro buen Señor. Demos comienzo entonces a nuestro tema. Partimos dando una definición de lo que es la conciencia. Y para ello queremos recurrir a lo que es el catecismo de nuestra amada iglesia. Es en este maravilloso libro donde encontramos grandes verdades de fe que nos ayudan a poder tener ese cauce que nuestra vida necesita. Nos dice el catecismo en el numeral 1776: la conciencia es el núcleo
más secreto y el sagrario del hombre. Mira lo que nos está compartiendo el catecismo, que es la conciencia, es el núcleo más secreto, pero a la vez el sagrario del hombre. Y cuando nosotros vemos y pensamos la palabra sagrario, inmediatamente nos viene a la mente esa pequeña cárcel de amor donde Jesús Eucaristía está esperando para que tú y yo vayamos a su encuentro, ese sagrario en nuestros templos donde la presencia real y viva de Jesús Eucaristía queda en ese momento consagrada y está esperando a que tú y yo lleguemos a tocar la puerta de su corazón con nuestra oración. Es ahí entonces donde el núcleo más secreto y el sagrario del hombre es la conciencia, porque tenemos que guardar en lo profundo de nuestra alma esa identidad de hijos de Dios. Sigue diciendo el catecismo, donde está solo con Dios. Qué maravilloso es nuestro catecismo. Es la conciencia el lugar donde estamos, escucha por favor, solos con Dios, donde le podemos ver cara a cara, donde tenemos la oportunidad de poder experimentar lo que Moisés tenía como virtud cuando veía al Señor cara a cara y hablaba con él como quien hablaba con un amigo. Por eso es que finaliza el catecismo diciendo cuya voz resuena en lo más íntimo. Pero para que este proceso se dé en nuestra vida, tiene que haber un equilibrio entre nuestra razón y nuestro sentir, ya que nuestra razón nos puede desviar, pero de la misma manera nuestro sentimiento puede distorsionar esa voz auténtica de Dios y necesita ser moldeada, necesita ser trabajada para que podamos identificarla de una manera clara. Entonces podemos decir a la luz del magisterio de la Iglesia a través de esta gracia del catecismo que la conciencia no es un simple sentimiento subjetivo, sino que es una facultad espiritual en la que el hombre percibe la ley natural inscrita en su corazón. Podemos confrontar esto que estamos mencionando con Romanos capítulo número 2 y versículo número 15. ¿Qué es entonces la conciencia en palabras más sencillas? Podemos decir que la conciencia entonces es la facultad espiritual que el hombre percibe para así entender la ley natural que ha sido inscrita en su corazón. Y esa voz de la conciencia nos orienta para que cada uno de nosotros pueda buscar el bien y acusar cuando nuestro corazón está caminando en el mal. Siempre el hombre bajo la figura de los trascendentales, hay cuatro trascendentales que son especiales en la vida del hombre y que ni el corazón más malo puede realmente destruir, porque en lo profundo de su alma esta esencia de Dios vivo es intocable. Y uno de esos trascendentales es que nosotros siempre vamos a escoger lo bueno. Pero el punto es que como nuestra conciencia no ha sido formada de una manera correcta, distorsiona lo que es el bien y el mal. No significa que no lo sepamos ver, sino que porque nuestra conciencia ha sido deformada, es que creemos que lo que estamos haciendo, aunque sea malo, es correcto. Y decimos en los dichos populares que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por lo tanto, si nuestra conciencia ha sido deformada, nosotros no podemos guiar a nadie más, porque nadie, querido hermano, guía a otro si es que se encuentra sin la vista, si es que ha caído en la ceguera. Que Dios nos ayude entonces a poder descubrir la importancia de la conciencia en nuestro corazón.
Pero el catecismo también nos enseña que si la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, es también la facultad del alma, escúchame, es la facultad del alma, donde una voz interior ilumina la razón. Esto es esencial, querido hermano, querida hermana. ¿Por qué? Porque esa voz interior nos tiene que llevar a pensar si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Si carece de bendición o está sumergido dentro del plan perfecto de Dios. Sí he querido colocarte aquí al costado una imagen un poco graciosa, porque dentro de la mente, dice Santa Teresa de Jesús, que se libran las más grandes batallas, pues aquí está la loca de la casa, y esa loca de la casa está luchando entre reconocer lo bueno y lo malo, lo mejor y aquello que es esencial. En este momento quiero traer a tu memoria lo que es el episodio de Marta y María. Jesús dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Y le dice, María ha escogido la mejor parte. No significa que lo que Marta estuviera haciendo era algo errado. Significa que había algo que era superior. Significa que había algo que era mejor. Y por eso la conciencia es una facultad del alma, una especie de una voz interior que ilumina la razón. Y esa gracia de iluminar la razón ilumina también la fe, para que tú y yo, como creados y criaturas maravillosas de nuestro buen Dios, que hemos sido incorporados por nuestro bautismo y llamados hijos de Dios, podamos juzgar la moralidad de los actos concretos. La conciencia, entonces, ¿qué es lo que nos va a brindar la oportunidad de juzgar la moralidad de los actos concretos? Pero recuerda que en los módulos anteriores hemos estado hablando que no podemos ver la paja en el ojo ajeno cuando no vemos la viga que está atravesada en el nuestro. Quiero hacer una aclaración en este momento, porque si la conciencia es esa voz que nos ayuda a iluminar la razón y la fe, debería de ser algo que definitivamente fuera infalible. Pero lamento decirte que la conciencia no es infalible. ¿Por qué? Porque es moldeada. ¿Sí? Entonces, si nuestra conciencia no es infalible, aquello que hace que sea certero o no es la forma en que nuestra conciencia ha sido moldeada. No es autónoma en el sentido absoluto, pero es personal y tiene una dignidad inviolable, querido hermano, querida hermana. El criterio en juicio moral que nosotros nos estructuramos y armamos en nuestra mente definitivamente que requiere ser valorado. Aunque tu idea, tu pensamiento no sea el correcto, tienes la libertad de poderlo expresar. Atención. Pero estábamos hablando de responsabilidades y de obligaciones, de virtudes y de regalos que Dios nos entrega. Y así como expreso aquello que hay en lo profundo de mi alma, ese juicio que estoy emitiendo, tengo que darme cuenta también que tengo que estar abierto a escuchar lo que mis hermanos en la fe me pueden expresar. Por ello es esencial que vivamos en comunidad, que estés participando dentro de tu grupo parroquial, que estés activamente en tu parroquia, porque si no tenemos la oportunidad de escuchar la voz de nuestros pares, puede ser que estemos creyendo, querido hermano, que la tierra es plana y a pesar de todo estemos encerrados en nuestra misma verdad. Y nosotros decimos, no, es que es mi verdad. Cuidado y alerta con esas expresiones, porque no es tu verdad. Hay una sola verdad, hay un solo camino y esa persona se llama Jesucristo, nuestro Señor. Y nuestros actos, cuando están iluminados por la gracia de la razón, cuando nuestros actos están iluminados por la gracia de la fe, indiscutiblemente nos van a llevar a buscar el rostro de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso regreso nuevamente
a lo que nos dice nuestro catecismo. La iglesia, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, donde está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo del corazón. Amén. Amén. Continuamos entonces. La Sagrada Amén, amén. Escritura, cuando está hablando sobre el tema de la conciencia, nos hace referencia a Romanos capítulo 2, versículo número 15. Volveremos a tener dentro de algún momento otras referencias en torno a la Sagrada Escritura, pero en este momento quiero tocar esta, porque nos dice el texto, la ley está escrita en sus corazones. Su conciencia da testimonio. Mira qué maravilloso es el texto sagrado. Cuando se habla de conciencia, se habla de acuerdo al original, al hebreo y al griego que se refleja en este momento en lo que es la carta de los romanos, un reflejo de lo que hay en el interior. El interior nos dice y nos lleva a entender si hay algo bueno o hay algo malo. ¿Y cómo lo vemos reflejado? En esa ley que está escrita en nuestro corazón que nos lleva a dar testimonio. Y por ello es que pesa mucho más nuestras acciones que nuestras palabras. Es realmente esencial entonces que moldeemos nuestra conciencia, porque si la ley del Señor está escrita en nuestro corazón, esa ley que está plasmada en lo profundo de nuestra alma, cada uno de nosotros tendría que ser la carta de presentación de Cristo nuestro Señor. Imagínate que alguien te ve a ti. Y Sandrita, mi esposa, nos comparte una frase maravillosa que nos dice que tú eres, querido hermano, querida hermana, la única carta de presentación que muchos en tu entorno reconocerán si ha sido escrita por Jesucristo o no. Porque tu testimonio a través de tu conciencia nos tiene que ayudar a reflejar que la ley de Jesucristo está en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos con urgencia hombres y mujeres que sean sal y luz de este mundo. Pero te recordaba en el comienzo, en el primer tema que compartíamos en el módulo número 1, que necesitamos darnos cuenta que la sal está dejando de ser salada, porque se ha contaminado con las fracciones, con los aspectos de este mundo y ha perdido su esencia. Ya los católicos en este tiempo actual, querida hermana, no somos esas personas que en conciencia damos testimonio de la ley que hay grabada en nuestro corazón. Y por ello es que agradezco a mi buen Dios y a tu persona que me des la oportunidad de estar compartiendo contigo en este curso Creciendo en la Verdad. Porque le pido a mi Señor que tú y yo tengamos la capacidad, la libertad, pero también la responsabilidad de ser esa carta de presentación de Jesucristo, nuestro Señor, para nuestros hermanos, para aquellos que el Señor nos envíe para hacer luz de las naciones. Es así entonces que este aspecto de la conciencia tiene tres dimensiones. La primera, y he querido colocar este rostro medio extraño que tú ves en este instante en tu pantalla, este rostro que está acá, que es la dimensión intelectual. ¿Por qué, querido hermano? He querido colocar este icono, porque muchos de nosotros estamos juzgando lo que está bien y está mal, pero desde nuestro propio punto de vista, desde aquel punto de vista que está contaminado por las mismas fracciones de este mundo, por las mismas áreas que nosotros mismos tenemos que cambiar. Por eso es que cuando llevaron a aquella mujer y la tiraron a los pies de Jesucristo, todo la querían apedrear porque había un criterio intelectual, ya la habían juzgado aquí en la mente, creyendo que ella había hecho mal. ¿Tenía razón? Puede que sí, puede que no. Pero Jesucristo se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuidado, querido hermano, querida hermana,
porque nosotros no somos jueces de nuestro hermano. Hermano, es que yo ya participé en el curso Creciendo en la Verdad y ya estoy en el tercer módulo. Gloria a Dios, mi querida hermana. Pero la idea de este curso, querido amigo, amiga en el Señor, es que nosotros cambiemos, no que queramos cambiar a los demás. Por ello, el aspecto intelectual desde la conciencia no nos debe llevar a juzgar a los otros, tiene que llevarnos a juzgar si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. Y es ahí donde este icono toma un sentido importante. ¿Por qué está esa voz que nos enseña y nos lleva a fijarnos en lo que el otro hace y nos olvidamos de lo que nosotros estamos haciendo? Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos dé la oportunidad de no mirar a los demás, sino pedirle a ese Dios que es amor que nos mire con misericordia, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Segunda dimensión que conlleva el aspecto de la conciencia, el aspecto práctico, que nos impulsa a actuar en consecuencia. Si yo voy por la calle y veo que a una persona la están asaltando, ¿qué es lo que hago en este tiempo actual? Hermano, estamos en peligro, de tal manera que mejor yo me hago a un lado porque no vaya a ser que esa persona venga armada y que me pueda hacer daño a mí. Tienes toda la razón, tenemos que cuidarnos en este tiempo, pero cuando nosotros callamos las injusticias y dejamos que nuestra conciencia empiece a creer que es por mantener nuestra dignidad, nuestra vida, cuidado, porque quien quiera ganar su vida, nos dice la Sagrada Escritura, la perderá. Pero que el que pierda su vida por mí, la ganará, dice el Señor. Y por ello el icono que he querido colocar aquí son dos caritas. Dos caritas, querido hermano. Y tenemos que pedirle al Señor, querida hermana, si nuestro corazón está teniendo dos caritas. Una carita cuando estoy con los hermanos de la comunidad y una carita cuando me encuentro en lugares donde no está presente ningún hermano de comunidad. Una carita donde soy amén, aleluya, gloria a Dios, paz en el Señor. Y otra carita donde Ave María Purísima, líbrame Señor de las aguas mansas, que de las fuertes me libro yo. Cuidado, querido hermano, querida hermana. Tenemos que ser la carta de presentación de Jesucristo nuestro Señor. Y la tercera dimensión que conlleva la conciencia es una dimensión espiritual, porque hemos mencionado en el concepto de hace un instante que es ese lugar donde me encuentro a solas con Dios y dejo que sea esa voz, la voz de mi Dios, la que me interpele, no yo que quiera interpelar a Dios. Por lo tanto, esta gracia espiritual, cuando está unida por la razón, el intelecto, guiado o iluminado por la fe, cuando está en una práctica donde damos testimonio para la gloria de Dios, sin duda alguna nos va a llevar a una auténtica espiritualidad. Y esa auténtica espiritualidad se dará en el encuentro con nuestro buen Señor. Ya no soy yo quien le busca, ni Él quien me busca a mí. Simple y sencillamente dos corazones que se encuentran bajo la misericordia y la gracia de nuestro buen Dios y se maravillan en el momento donde yo me encuentro con mi Creador y ese Creador que me ama tanto me entrega la gracia de su Espíritu Santo. Una espiritualidad, querida hermana, querido hermano, en el Señor que está llena de presencia viva. No estoy hablando solo de sentimientos, sino en la razón iluminada por la fe, en esa práctica donde yo soy sal y luz y donde definitivamente, como dice Jesús cuando nos enseña a orar, cierro la puerta mi habitación y me encuentro con ese Dios con quien hablo a solas en lo profundo de mi alma. Esta formación de la conciencia tiene que darse de una manera clara. ¿Por qué? Porque una conciencia recta no nace de una manera espontánea. Ay, es que yo soy el más bueno que puede haber sobre la faz de la tierra. Cuando piensen en llevar a alguien a la santidad, que me tomen a mí como molde. Cuidado, querido hermano, querida hermana. ¿Por qué? Una conciencia recta no nace de una manera espontánea. Debe ser, escúchame,
educada, pero también formada. Dos aspectos importantes. Y nos dice el Catecismo de nuestra Amada Iglesia en el numeral 1783. La conciencia debe ser formada. Mire lo que nos está diciendo el Catecismo. Debe ser ¿qué? Formada. Y el juicio moral iluminado. Qué bella es nuestra amada Iglesia. ¿Cómo debe ser la conciencia? Formada. Pero el juicio moral debe ser iluminado. ¿Iluminado por qué? Por la conciencia que ha sido formada anteriormente. Esa conciencia que ha sido formada es la que nos guía, la que nos orienta como un faro para la dirección que tenemos que tomar. Una conciencia bien formada, nos dice nuestro catecismo, es recta y verás. Pero recuerda, hemos mencionado que no es infalible, porque tiene que ser esos aspectos externos los que ayuden a que la formación sea lo más adecuado e ideal posible. San John Henry Newman, cuando habla de los aspectos de formar la conciencia, nos habla desde tres ámbitos. Él nos dice que nuestra conciencia tiene que ser formada de manera personal. Cuando yo llegue al cielo, no puedo decirle al Señor, es que Señor, mi vecino, mi vecina, mi esposo, mi esposa, mi hijo, por ellos no alcancé la santidad, porque es una experiencia personal. Pero esta experiencia personal tiene que ser iluminada por la razón, por la filosofía. Tengo que atreverme a pensar, tengo que atreverme a darme cuenta, a razonar si lo que está sucediendo es realmente lo que Dios quiere. Pero recuerda, te he dicho que no se trata de que yo vea a los demás, tengo que verme en el espejo de la santidad de Dios. Y segundo aspecto en esta gracia de la filosofía es que tenemos que crecer en la gracia de la razón. No podemos seguir siendo niños espirituales, porque a un niño espiritual, nos dice la Sagrada Escritura, se le da un alimento para niño espiritual, una lechecita para que él pueda alimentarse. Pero una persona crecida en la fe no necesita únicamente un biberón para que pueda alimentarse, necesita comida sólida y la conciencia que es iluminada, querido hermano, de manera personal, que es iluminada bajo la razón, bajo la filosofía, bajo el pensar, definitivamente que va a requerir un alimento más sólido. Y ese alimento sólido se da a través de la fe cristiana. La fe, querido hermano, es la que nos permite ver, alcanzar aquello que nosotros tenemos. La fe, la certeza de que vamos a recibir, de que estamos viendo, de que estamos en plena comunión con aquello que nosotros estamos proclamando. Por ello, te vuelvo a recordar que la conciencia no es un simple sentimiento subjetivo ni una opinión personal, pero he querido agregar esto, sino la voz misma de Dios en el interior del hombre. Ya lo hemos mencionado antes, pero lo vuelvo a enfatizar. ¿Qué es entonces la conciencia? La voz misma de Dios que nos habla del camino que es correcto, que nos lleva a iluminar el camino del bien, pero que nos advierte sobre aquello que está siendo errado en nuestra vida. ¿Cómo? Nos dice San John Henry Newman, la conciencia es el primer vicario de Cristo. En la carta que entrega Newman en 1875 al duque de Norfolk, él dice, la conciencia es el primer vicario de Cristo. ¿Quién es un vicario? Aquel que representa, aquel que tiene las voces, el rol de el que ha sido delegado. En este caso nos dice San John Henry Newman que nuestra conciencia es la primera voz, el primer vicario de Jesucristo nuestro Señor. Con ello quiere subrayar este santo que la conciencia auténtica no se inventa la verdad moral. Escúchame por favor, la conciencia auténtica no se inventa la verdad moral, sino que se remite a una autoridad superior. Y esa autoridad superior, ¿quién es? Dios.
¿Y cómo me encuentro con Dios? Cerrando la puerta, nos dice Jesús cuando nos invita a orar y encontrándonos a nuestro Padre que está a solas hablando con nosotros. Y hemos definido que eso es la conciencia auténtica. Entonces nos orienta hacia una verdad objetiva, no hacia los caprichos personales. Nos orienta hacia aquel que es la verdad, no hacia lo que yo creo que es la verdad. Y por ello es que te hablaba del peligro de mi verdad, de tu verdad, porque así amamos muchos aspectos subjetivos que nos desvían y malforman nuestra conciencia. Entonces, teniendo en cuenta esas palabras de San John Henry Newman, nos damos cuenta que la conciencia es el primer y más fundamental principio de la vida espiritual. ¿Te recuerdas los que nos han estado acompañando durante los dos módulos anteriores y ahora que están en este tercer módulo, que en el primer tema, en el primer módulo, estábamos hablando de que nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia diario? ¿Por qué? Porque la conciencia es el primer y más fundamental principio de la vida espiritual cuando está bien formada. Ahora me atrevo a preguntar, ¿tu conciencia, mi conciencia, estará bien formada o se le han llenado apegos de este mundo que lastimosamente vienen a figurar quizá en la idea del rico y el pobre? Que un camello entrará por el ojo de la aguja, mas no un rico en el reino de los cielos, haciendo referencia de que este ojo de la aguja no es la aguja que nosotros utilizamos para coser, es la puerta pequeña que se encontraba dentro de los ingresos. Había una puerta grande y había una puerta pequeña. Bajo esa puerta pequeña dice el Señor que es más fácil que entre un camello por esa aguja, por esa puerta pequeña, que un rico en los reinos de los cielos. Y esa riqueza hoy quiero ejemplificarla como aquellos aspectos que el mundo ha ido adhiriendo a nuestra conciencia y que lastimosamente la han malformado. Santo Tomás de Aquino, este hombre místico, el doctor Angélico, nos decía, la conciencia no es una facultad. Mira, la conciencia no es una facultad, sino es un acto de la razón práctica. Es decir, tiene que ser iluminada, lo estábamos hablando hace un momento. Pero Santo Tomás nos invita de manera especial a distinguir entre la sindéresis, que es la inclinación natural a hacer el bien, y la conciencia o la conciencia, que es el juicio moral concreto. Préstame atención, por favor, en este momento. Si van dos personas por la calle, una persona, ¿eres tú o soy yo? Somos católicos, que nos estamos formando y que llevamos ya una vida espiritual de fe concreta. Del otro lado de la calle va un ateo, pero es un ateo que tiene una educación correcta y en lo profundo de su corazón sabe que tiene que hacer el bien. Los dos van caminando por la calle y los dos van haciendo obras buenas. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Cuidado, porque Santo Tomás nos dice que esta sindieresis es precisamente la inclinación que todos tenemos naturalmente a hacer el bien, pero tenemos que dar un poco más. Por eso es que Jesús nos dice, si alguien te pide la capa, la camisa, dale la capa también. Si alguien te pide una milla, camina dos. Tenemos que dar un paso adicional, mi querido hermano, porque hay muchas personas que de manera natural están llamadas a hacer el bien. Todos estamos llamadas a hacer el bien y hay muchas personas que lo escuchan y lo hacen aún no teniendo una profesión de fe como tú y yo. Por lo tanto, la conciencia no inventa el bien, sino que lo descubre y lo aplica. Esto desde la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque la conciencia no es una facultad, sino es un acto de la razón práctica. Sí, tenemos que descubrir y aplicar
esa verdad en nuestro corazón. Nos dice el magisterio de la iglesia que nuestra conciencia debe ser formada. Y he querido colocar en este momento la imagen del barro y el alfarero. Jeremías capítulo número 18. La conciencia debe ser formada. No basta con sentir, ay, sino que esto tiene que hacer algo más que está bien o que está mal. ¿Cómo se debe formar entonces la conciencia? A través de la palabra de Dios, cuando yo le doy la libertad que la palabra me interpele. Cuando yo le doy la oportunidad al Espíritu Santo de que Él venga a reflejar esa llamada de la santidad en mi propia vida a través de la santa palabra. Segundo, a través del magisterio de la iglesia. Tercero, a través del consejo de personas sabias. Lastimosamente, muchos nos pueden brindar muy buenos consejos porque hay sabiduría de la presencia viva del Espíritu Santo en ellos, pero nuestro corazón, nuestro oído se cierra y no somos capaces de poderle escuchar. Pero el cuarto punto es una invitación especial porque la conciencia se forma a través de la oración. Recuerda que estábamos diciendo que la conciencia es esa voz interior de ese lugar donde me encuentro a solas con mi Dios. Y ese lugar donde me encuentro a solas con Dios es la oración. Pero no una oración de papito lindo, precioso, que estás en el cielo, bendito seas. No, es una oración donde en la medida en que yo me acerco a la luz de la santidad, me doy cuenta que hay mayores faltas en mí. Me doy cuenta que hay muchos aspectos en mí que deben de ser cambiados. Hasta San Pablo mismo decía, hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué, querido hermano, sucede esto? Porque lastimosamente nuestra naturaleza humana ha sido herida por el pecado y al haber sido herida por el pecado necesita encontrarse, lavarse en la gracia de la santidad, de la sangre, del agua, de la preciosa sangre y agua que brotaron del costado de Jesús, para que en ese examen interior mi corazón reconozca que soy débil, que no puedo con mis propias fuerzas, sino que necesito la gracia de ese Dios que me ama para seguir adelante. Entonces, nuestra conciencia se forma a través de la palabra de Dios cuando dejo que ella me interpele, a través del magisterio de la iglesia, viendo, imitando la vida de los santos, descubriendo cómo a través de los papas el Señor me continúa llamando a descubrir el Evangelio en el tiempo actual, a través del consejo de personas sabias, haciendo caso a esos consejos que el Señor nos regala y sobre todo a través de la oración, pero esa oración que está acompañada en la gracia que yo me desvelo ante la santidad de Dios y me doy cuenta que soy miseria y que Él en su misericordia no me juzga ni me condena, sino que como el barro en las manos del alfarero vuelve a trabajar y a hacer de mi vida, de tu vida, querida hermana, un odre nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Bien. conciencia entonces tiene cuatro aspectos. Hay una conciencia verdadera, una conciencia errónea, una conciencia cierta y una conciencia dudosa. Veamos qué es cada una de ellas, por favor. Lo he querido colocar en tu pantalla en este momento de una manera breve y concisa. ¿Qué es una conciencia verdadera? Es la que juzga conforme a la verdad objetiva. ¿Y quién es la verdad objetiva? Jesucristo nuestro Señor. No, Señor, no quiero ver con mis propios ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. ¿Para qué? Me dé cuenta que yo no soy juez de mi hermano. Conforme a la verdad, juzgo, pero no a los demás, porque me doy cuenta que hay muchas faltas en mí y que yo necesito cambiar. Una conciencia errónea es la que juzga mal, pero juzga mal por ignorancia o por deformación.
Y es ahí donde te preguntaba hace un momento si tu conciencia, mi conciencia, está formada de una manera correcta o nos hemos ido desviando y por lo tanto juzgamos mal. Entre ello también considerarnos que somos la peor de las miserias. No, querido hermano, no somos la peor de las miserias. En lo más bajo de nuestra miseria, el Señor ha entregado su preciosa sangre para rescatarnos, para lavarnos, limpiarnos, para devolvernos la dignidad de hijo de Dios. Por lo tanto, si tú dices, yo soy un despojo de la humanidad, un aborto de la naturaleza, cuidado, querido hermano, cuidado, querida hermana. ¿Por qué estás menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Tu conciencia errónea no solo está mal formada, deformada o formada por la ignorancia, sino que has dejado que esa conciencia cree pensamientos y sentimientos que no son acordes a la luz del Evangelio. Tercer tipo de conciencia, la conciencia cierta. Está convencidísima subjetivamente aunque puede errar. Está convencida subjetivamente, aunque puede errar. ¿Por qué, querido hermano? Porque la conciencia cierta nos ayuda a entender que sí, hay muchas cosas que cambiar en nosotros, pero Dios me ama como yo soy. Sí, Dios te ama como tú eres, como yo soy, mi querida hermana, pero no es una licencia a la gracia para pecar. No significa que porque Dios me ama, como dicen nuestros hermanos separados a veces en la fe, la gracia es lo único que basta. Entonces no importa lo que yo haga, el Señor siempre me perdona. Cuidado, 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 porque está convencida subjetivamente, sí, de que la gracia todo lo perdona, pero te puede llevar al error, te puede hacer que pierda la gracia de la salvación porque está tu conciencia formada por otros aspectos que no son una bendición. Y la cuarta, una conciencia dudosa. No tiene una claridad moral. No sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Esta conciencia dudosa debe abstenerse de actuar hasta resolver la duda. Mira, el primero, la conciencia dudosa, está definitivamente perdido en todos los aspectos morales. ¿Y qué deberíamos hacer entonces? No realizar actos en ese acto de conciencia, sino dejar que la luz de la verdad vaya disipando la duda, la oscuridad del corazón y al resolver esa duda podamos actuar. Segundo, conciencia cierta. Está subjetivamente moldeada. Dios me perdona todo, entonces por lo tanto no importa si yo peco o no peco, porque Dios me perdona. Cuidado porque podemos estar perdiendo la gracia. Tercer tipo de conciencia, la conciencia errónea, que es aquella que sí está formada, pero está formada por la ignorancia. Hermano, ¿sabe qué es? Que es mi cuerpo y yo tengo libertad al aborto. Cuidado, cuidado, porque tú estás matando a un ser inocente por ignorancia o porque tu conciencia ha sido deformada por los criterios actuales. ¿Y qué es y cuál es el objetivo que cada uno de nosotros tiene que tener? La conciencia verdadera, que juzga conforme a la verdad objetiva. Y esa verdad hemos dicho hasta el cansancio, que es Jesucristo nuestro Señor. Habiendo mencionado estos cuatro tipos de conciencia, vuelvo en este momento a mi pantalla y te invito a que pueda leer esto que está en este momento aquí al frente. El acto moralmente bueno requiere una conciencia recta, pero también una conciencia cierta. ¿Y cuáles son las que tenemos en este momento? La que está convencida subjetivamente, pero se deja guiar por la verdad que es Jesucristo nuestro Señor, para que nuestra conciencia que se está formando pueda ser una conciencia adecuada. Llego a este punto. Libertad y responsabilidad moral.
La libertad no es libertinaje, no es la capacidad de hacer lo que me da la gana. Escúchame, la libertad no es libertinaje, no es libertad la capacidad de hacer lo que me da la gana, sino que es la capacidad, la posibilidad de elegir el bien verdadero. La conciencia es la guía interior que nos va a ayudar a elegir ese bien verdadero. Pero si actúas contra tu conciencia, mi querido amigo, amiga en el Señor, estás cayendo en el pecado. Si yo actúo contra mi conciencia, estoy cayendo en pecado. Y como es un hecho que cometo deliberadamente, yendo en contra de la voz de la conciencia que ya me ha indicado que eso que estoy haciendo no es correcto, entonces es un pecado mortal, que no solo lastima la gracia, sino que la corta por completo. Y por ello es que los santos nos recuerdan que ante un pecado mortal tenemos que dejar todo e inmediatamente buscar el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Nuestra alma está en peligro de perderse y necesitamos la gracia de la santidad para que ilumine nuestra vida y nos ayude a elegir entre el bien verdadero. Peritatis Splendor en el número 87 nos dice, la libertad solo se realiza en la verdad. Es así, querido hermano, querida hermana, que la conciencia no se impone desde afuera. La conciencia tampoco puede cerrarse en sí misma y decir yo tengo la razón. La conciencia debe ser guiada e iluminada por la verdad objetiva de nuestro Dios, que sin duda alguna te va a llevar a la gracia de la santidad. Amén. Amén. Ya para finalizar entonces nuestro tema del día de hoy y pasar a la ronda de las preguntas, quiero completar lo que es el examen de conciencia que te había invitado a que estuviéramos realizando. Ya vamos teniendo varias reuniones y espero en el nombre del Señor, querido hermano, querida hermana, que estemos realizando nuestro examen de conciencia, porque si no, estamos queriendo formar nuestra conciencia, pero cuidado, lo estamos haciendo de una manera negligente. ¿Qué es lo que te voy a pedir? Que tengamos un examen de conciencia guiado. Por ejemplo, ¿estoy siendo fiel a lo que sé que es bueno? Atención, ¿estoy siendo fiel no los demás, yo estoy siendo fiel a lo que sé que es bueno? He actuado en contra de mi conciencia, la sangre de Cristo nos cubra desde la cabeza hasta los pies. He actuado en contra de mi conciencia, sabía que era algo malo y aún así lo he hecho. Tercero, ¿me estoy formando en la verdad objetiva del Evangelio? Estoy dejando que ese Evangelio esté grabado en mi corazón para que yo sea ese testigo fiel que lleve alegría, esperanza y paz a quien lo pueda necesitar. Espero en el Señor, querido hermano, querida hermana, que nuestra conciencia esté moldeándose cada vez más a la imagen perfecta de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, entonces con Amén. ello he llegado en este momento al final de nuestro tema. Y como siempre lo hacemos, aperturo en este momento los micrófonos. Dudas, inquietudes, preguntas, traumas complejos, todo es válido, mi querido hermano, mi querida hermana. Si hay alguna inquietud, apertura tu micrófono, por favor, y coméntala en este momento. Qué alegría saludarles, mi hermana Rosa, qué alegría verla a cada una de ustedes, hermanas en el Señor. Qué alegría Buenas saludarles noches, hermano. y encontrarnos en este curso. Bienvenidas. Gracias, hermanito. Mi hermanita Vero, Dios le bendice. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos, hermanas? Sí, hermanito, yo le quería hacer una pregunta. Le Mm, escucho, mi hermanita Vero. eh, Cada día nosotros debemos terminar el día haciendo un examen de conciencia al final del día. ¿Es bueno hacerlo?
Sí, mi hermanita Vero, deberíamos cada día finalizar nuestro día haciendo un examen de conciencia. Y por eso les decía en el primer módulo que estábamos conversando que ese examen de conciencia debo finalizar y no debo finalizar, ay, qué malo fui el día de hoy, sino debo finalizar proponiéndome una meta para el día siguiente. El día de hoy, un ejemplo absurdo bueno, por lo menos en mi caso, el día de hoy asalté 3 bancos. El día de mañana me propondré asaltar solo uno. Sí, no sé si me entienden, por eso les digo, es un ejemplo absurdo, pero Ajá, voy tratando de colocarme metas que me ayuden a superar esa debilidad, mi hermanita Vero. ¿Por ajá. qué? Nosotros regularmente nos golpeamos con un mismo pecado una y otra vez, porque no estamos trabajando en ese proceso de formación moral en lo profundo de nuestra alma. Ya sabemos que no está bien, pero pese a eso lo volvemos a cometer. Y más cuando nuestra conciencia ha sido moldeada ya por ese pecado. Sabemos que está mal, pero se transforma ya en nosotros en una necesidad. Aunque sabemos que no está bien, no podemos detener esa sensación y por lo tanto nos entregamos nuevamente a ese pecado. Por ello, mi hermanita Vero, lo ideal es entonces que yo, disculpen, finalizo mi examen de conciencia y al tener mi examen de conciencia me propongo una meta para el día siguiente. Amén. Amén. Pero ese examen de conciencia, hermanito, en algún momento, pues, por decirle hermanito, ¿no? Eh, también puedo hacerlo también en la confesión, ¿correcto? Ah, claro, el sacramento de la confesión requiere definitivamente que hayamos tenido un examen de conciencia antes, pero yo no sé ustedes, pero yo no tengo la oportunidad muchas veces de confesarme todos los días. Sí, aunque el sacerdote está ahí, pero no lo hacemos, no nos confesamos todos los días. Debiéramos hacerlo, pero como no nos confesamos todos los días, mi hermanita Vero, necesitamos con urgencia, finalizar nuestro día haciendo ese examen de conciencia. Y nosotros, como Centro Misionero Católico, tenemos la oración de los 7 pasos inspirada por el Señor a nuestro fundador, donde nos incluye el examen de conciencia y nosotros le pedimos perdón a Dios y lógicamente después confesamos esas faltas. Amén. Amén, hermanito. Gracias. Muy amable. Gloria a Dios. ¿Algo otra pregunta, mis queridos hermanos, hermanas? Buenas noches, hermano Pedro. Mi hermanita Silvia, muy buena noche. Quiero hacerle una pregunta. En cuanto a la formación de la conciencia de una persona, es muy diferente a la formación de la conciencia de otra persona, que a veces no, no hay un mismo nivel o un mismo punto de comparación. Y eso trae a veces, eh, ¿qué le digo? Crítica, no tanto, pero sí incomprensión. ¿Es correcto? Sí, puede traer incomprensión en la medida que nosotros empezamos a ver nuestras propias faltas, mi hermanita Silvia. Pero recordemos que Jesús mismo nos decía que si Él, que es un leño verde, han hecho con Él todo este tipo de cosas, que no harán con nosotros. Y es más, nos agrega en las bienaventuranzas, dichoso tú cuando eres perseguido, cuando eres juzgado, cuando eres criticado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nuestro corazón está tratando de caminar en la verdad, como les decía ahora en el momento de la enseñanza, el que pierde su vida, el que quiere ganar su vida, la pierde, pero el que la pierde por mí, Ajá, la ganará, la lo ganará. dice el Señor. Entonces puede ser que nuestra vida atraiga ese tipo de acciones, mi hermanita Silvia, ¿sí? Pero el mundo exterior no me da ni me quita. Así, Sí, Pedro, gozo. le especifico, ¿no? No tanto sino que uno puede pensar, ¿no? Uno tiene una conciencia y de repente hay otra conciencia y dice, bueno, yo pienso de tal forma, de tal manera, de repente estoy equivocada, y la otra persona que tiene otra conciencia es la que puedo pensar yo que tenga la razón, que es una conciencia mejor formada que la mía, digo.
Claro que sí, y si es mejor formada debería ser así. Pero decíamos, mi hermanita Vero, que lastimosamente, siempre hay criterios personales. Y esos criterios personales son los que nos llevan a malentender, a malformar nuestra conciencia. Y por ello hablábamos de mi verdad, tu verdad. Si es Jesucristo nuestro Señor el que nos guía, queridos hermanos, no importa si mi nivel de conciencia o mi formación de conciencia es diferente al del otro. Hay una sola verdad y esa sola verdad es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mi hermanita Silvia, sí, hay diferentes maneras en que Dios va formando nuestra conciencia porque todos somos diferentes. Pero también eso está asociado, mi hermanita Silvia, a la manera en que yo le respondo a Dios. Y en la manera que yo le respondo a Dios, si mi manera va siendo más auténtica, me voy dando cuenta que hay muchas cosas en mí que cambiar y por lo tanto ya no me fijo en los demás, sino que me doy cuenta que yo tengo que cambiar. ¿Sí? Por lo tanto, mi hermanita Silvia, soy capaz de expresar una opinión, pero mi opinión no es la verdad que estoy compartiendo, sino en medio de mi debilidad, yo estoy compartiendo una opinión. No sé si se logra entender, mi hermanita Silvia. Claro, sí, claro, hermano Pedro, pero este, eh, vuelvo a repetir, ¿no? Que a veces uno se pone en duda, ¿no? Si está en lo correcto, porque este, uno tiene valores, uno tiene una conciencia formada, pero como usted dice, ¿no? En Jesucristo, en la palabra, en la oración. Pero de repente el mundo le presenta otra conciencia y dice, no, tú eres muy estricta, esta conciencia vale, ¿no? Sí, A eso me refiero. sí, es válida. Por eso decíamos que nosotros, mi hermanita Vero, podemos expresar ello, aunque el mundo no va a formar una conciencia correcta, pero es válida. Pero por eso decíamos que tenemos que abrirnos, mi hermanita Silvita, a que exista una corrección fraterna y por eso hablábamos de una comunidad. Porque yo puedo Ujú. creer que estoy caminando en la verdad. ¿Saben qué? Disculpen la expresión y que la sangre de Cristo me cubra de cabeza a pies. Yo soy el más santo de todo el Perú, en este caso que estamos aquí en el Perú. No hay nadie como yo. Cuidado, porque Ujú. puede que en vez de que esté hablando la humildad, esté hablando el orgullo y la soberbia. ¿Sí? Entonces ahí necesito mi comunidad. Y si en esta comunidad que estamos ahora acá, mi hermanita Rosa, mi hermanita Ana, Hildita, mi hermanita Vero, mi hermanita Georgina, Griselda, cada uno de ustedes me empieza a decir, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que hay un poquito de orgullo en su corazón, ¿ah? Por ser misericordiosos conmigo y no decirme usted está lleno de orgullo. Entonces, si voy escuchando las diversas voces de mi comunidad, puede que entonces sea yo el que esté equivocado, mi hermanita Silvia, y necesito buscar. Por eso hablábamos de una persona de consejos sabios. ¿Sabe qué? Me están diciendo esto y esto, y me lo repiten ya varias personas de diferentes lugares. ¿Será que usted me podrá ayudar a entender? ¿Sí? Y en ese caminar, mi hermanita Silvia, es lo que hablábamos en el segundo módulo de tener un acompañamiento espiritual, siempre, porque si no, podemos creer que estamos haciendo todo bien cuando en realidad puede que estemos yendo directo al precipicio. ¿Me permite contarle la ocasión, como dice el Sí, hecho? claro que sí. Mire, este, yo soy la responsable de adornar bueno, traer flores a mi capilla, ¿no? Ajá, Y yo no lo hago, a veces lo hago, pero generalmente comparto esta responsabilidad con otras personas. Una señora le pregunta, ¿puede usted traer? Sí, señora, me dice, no hay hermana, no se preocupe, que esto y que lo otro. Perfecto. Llegó el domingo, se apareció y me dijo, ay, me he olvidado. Como sea, salvamos la situación. Perfecto. Ah, no se preocupe, le digo, deme su teléfono, yo le voy a hacer acordar. Ya me dijo, me dio el teléfono y entonces llegó el sábado de la siguiente semana, la llamo. Señora, ¿sabe qué? Le estoy llamando para... Ah, sí, no se preocupe, ya yo ya me encargo, yo voy a llevar las flores. No se preocupe, no se preocupe. Perfecto.
Y llega el domingo y no se aparece, ni flores, ni él. Entonces, lo único que yo he pensado, como usted y estamos en el camino, ¿no? Le habrá pasado algo, habrá tenido algo, no ha podido. Y es más, yo he pedido perdón, ¿por qué? Porque digo, de repente porque no trajo las flores, no pudo, no asistió a misa. Puede ser una de tantas alternativas, ¿no? Pero después otra hermana me dice, pero Silvia me dice, nadie se ha dado cuenta, me dice, no te preocupes. Entonces, sí, que en realidad, como digo ahí, ¿no? En ese momento digo, yo soy la estricta, yo soy la que, ¿no? Me hago cuadritos en mi vida y la demás gente tiene otro tipo de conciencia, como usted dice. Entonces Claro, digo, pero entonces esa, yo soy la que estoy mal. claro, pero esa no es una conciencia, mi hermanita No, Silvia, que esté bien formada, sino es una conciencia que necesita, si me permite la opinión, es una conciencia que necesita ser en ese momento corregida y por eso está la responsable. corrección fraterna. ¿Sabes qué, hermana? Yo prefiero que me digas que no puedes, que no puedes. Eso. ¿Por qué? Porque estás fallando y no es correcto ni para ti ni para nosotros. Sí, y para eso necesitamos, mi hermanita Silvia, como hablábamos en el segundo módulo también, de la corrección fraterna. Ujú, así ¿Por es. qué? Porque estamos en una comunidad y aunque nosotros, en este caso usted es responsable de una actividad, entonces al ser responsable de las flores, tiene esa autoridad en el nombre de Jesús de poder decirle, ¿sabes qué, hermana? Yo te agradezco, pero no te voy a volver a pedir porque tú me estás comentando que sí puedes y al final no termina siendo así. Yo preferiría que me hubiera dicho no puedo porque así tú no caes en pecado y yo tampoco. Ujú, Sí, mi hermanita Silvia, pero eso es una conciencia que ha sido mal formada. claro. Ay, disculpe, Amén. hermanito. Hermanito. Amén, hermano Pedro. Amén. Gracias, gracias, muchas A gracias. usted, hermanita Vero, le escuchamos. Sí, por eso, hermanito, usted al último nos estaba diciendo de la conciencia verdadera, errónea, Ajá, y dudosa, ¿no? Entonces claro, yo creo que ahí en esos aspectos podría caber lo que la hermanita Silvia estaba diciendo, ¿no? En qué conciencia podría caer esta persona, ¿no? Entonces, para poderlo entender, ¿no? Porque la dudosa, conciencia dudosa, ¿no? Que no tiene de repente, no sé, tal vez caridad o debe de abstenerse de actuar, ¿no? De repente no está actuando debidamente, ¿no? claro. Entonces, con esto, de verdad, hermanito de la conciencia, como se dice, dentro de los dones que nos ha dado el Señor, pues hay que tener un poco de temor de Dios, porque tenemos que ver cómo estamos actuando también nuestra conciencia, de verdad, hermana. Exacto. A mí, de verdad, hermano, este tema a mí me ha sacudido mucho, bastante. A Mucho. mí también cuando lo estaba preparando, mi Sí, hermanita sí, Vero. sí, Pero esa es la gracias. idea, que nos sacuda, mis queridas hermanas en el Señor, porque en la medida que nos sacudamos, en el nombre del Señor vamos a volver a recobrar nuestra identidad. Y por eso es que les decía, ojalá que cada uno de nosotros continúe realizando su examen de conciencia al finalizar el día. Que no termine un día, mis queridas hermanas, sin que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Porque en mi caso yo podría decir, Sandrita tuvo la culpa, Señor, por eso me enojé. Mi hijo Juan Antonio tuvo la culpa y por eso caí en enojo. No sabes qué, fueron los hermanos del curso creciendo en la verdad y por ellos yo me enojé. No, 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 no. Tengo que dejar de justificarme y hacer mi propio examen de conciencia. Señor, me enojé. Pasó esto y di rienda suelta a mis pasiones y caí en ira. Perdóname, Señor. Pero el día de mañana procuraré ser un centinela que vigile con mayor acción estos aspectos, tratando de poder crecer en la gracia y santidad un poquito más. Amén. 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 ¿Algún otro comentario, mis queridas hermanas? Agradezco a mi hermanita Silvia Vero que han compartido. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario antes de finalizar?
Vos se cargó su hermano Pedro, o hermano Pedro, disculpe. Este, Escucha, no se preocupe. ¿Cómo se llama? Es diferente un examen de conciencia que se hace para el sacramento de la confesión a un examen de conciencia, como usted dice, se cierra la puerta y solamente los dos, en este caso Dios y yo, ¿no? Y es un examen de conciencia pues, profundo, como se dice, sin tapujos, sin máscaras, sin nada así, transparentes. Así debiera ser todo examen de conciencia, mi hermanita Silvia. Un examen de conciencia donde yo estoy finalizando mi día no se trata de que busque superficialmente. Se trata de que llegue a la raíz de todas las cosas, como que si me fuese a confesar en ese mismo momento. Y si he encontrado una falta grave, entonces tengo que anotarla si es posible y poder dejar que esa enseñanza, ese regalo que Dios me dio de poderlo entender, lo confiese en el momento oportuno. Amén. Entonces, Amén. siempre nuestro examen de conciencia no puede ser superficial. Tiene que ser un buen examen de conciencia. Un mal examen de conciencia incluso puede transformar o permitir que nuestro sacramento de la confesión, cuando es el sacramento de la confesión, sea nulo. A ese grado es realmente importante que nosotros podemos examinar nuestra conciencia, porque nuestro examen de conciencia, si es nulo por el operato, por las limitaciones que yo le presento al sacramento, el sacramento no va a obrar en mí, aunque el Señor a través del sacerdote me dé la absolución, porque yo no he hecho un buen examen de conciencia. Entonces tengo que descubrir ese proceso ex opera operato. Tengo que descubrir que el sacramento tiene limitantes en la medida que yo no deje que el fluir del Espíritu Santo actúe en mi vida. No porque Dios no sea Dios y no me pueda perdonar, sino que si hay pecados que yo no confieso, el Señor no me los va a perdonar porque no los he confesado y más si no he hecho un examen de conciencia correcto. Por ello puede incluso hasta anular el sacramento de la confesión. Y de la misma manera, al finalizar el día, no se trata de que busque de manera superficial solo donde me conviene, sino que se trata realmente de que podamos profundizar para la gloria de Dios, porque solo así vamos a crecer en santidad, solo así vamos a avanzar en este camino de crecer en la verdad. Amén. Amén. Ah, Gracias, hermano Pedro. gracias a ustedes por sus preguntas. ¿Algo más, mis queridas Pedrito, hermanas? Anita, Dios te bendice. Pedrito, Hemos pedirte una pregunta, un examen de conciencia, así todas las noches, tratando de recordar, ¿no? Lo que uno hizo, bueno, en, en todos los aspectos, ¿no? Que uno falta, peca. En este punto me refiero a los pecados veniales. Confesándolos todas las noches ayuda a descansar mejor. Definitivamente. Pero recuerda, Anita, que no lo estás confesando. Le estás pidiendo perdón al Señor de aquellos pecados que son veniales. Sí, porque la confesión solo es a través del sacramento. Yo no puedo tener una confesión sin el sacramento. La confesión de mis pecados es a través del sacramento. Puedo pedirle de manera personal al Señor que me perdone por los pecados que he cometido y si son veniales, que el Señor tenga misericordia y me ayude a superar ese aspecto porque no quiero que la gracia del Señor en mi vida esté en peligro. Y le puedo pedir y debo pedirle perdón al Señor al finalizar el día. Pero la confesión, Anita, solo es a través de la gracia del sacramento. Amén. Ah, sí, sí, hermanito, eso sí tengo claro, ¿no? Y Ajá. los de la mañana, y los que hacemos generalmente en la mañana, el examen de conciencia Ajá, de los 5 pasos. claro. Esos también. Pero cuando en esta oración de los 7 pasos, Anita, cuando nosotros hacemos nuestro examen de conciencia en la oración de los 7 pasos en la mañana, ¿acaso nosotros, les comento a las hermanas que no
no están al tanto de lo que estamos hablando. Como Centro Misionero Católico de aquí de Arequipa, Perú, ante las actividades que tenemos, cada cierto tiempo nos levantamos de madrugada para tener un momento de oración. Entonces, en este instante, yo me levanto a las, no sé, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y no puedo pedirle al Señor, sabes que a lo largo de todo este día quiero examinar si mi corazón se ha apartado de ti, porque ha pasado una hora, media hora, quizá minutos, recién me estoy despertando. Entonces mi examen de conciencia viene sobre el día anterior, Anita, sobre los momentos antes al examen de conciencia que he realizado. Pongo un ejemplo. Hoy me levanté a las 4 de la mañana a hacer mi oración, pero salí corriendo. Entonces solo me dio decirle en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, perdóname, Señor, ayúdame, acompáñame, amén. Entonces al finalizar el día tengo que examinar qué pasó. Me quedé dormido. Ah, entonces si me quedé dormido y no he hecho mi oración como correspondía, mi propósito para el día siguiente es levantarme más temprano. Es un pecado venial. No estoy cometiendo una falta grave, pero sí estoy flagelando mi vida espiritual. Entonces necesito pedirle a Dios que me ayude a ser más ordenado, que me ayude a levantarme con el despertador. Amén. Amén. Bien, mi Anita. ¿Algún otro comentario, queridas hermanas, en el Señor, o hacemos nuestra oración? Perdón, mi hermano Pedro, ¿cómo está? Mi hermanita Rosa, Dios le Eh, bendice. Muy buena noche. Buenas noches. Esa oración de los 7 pasos, ¿a cuál se refiere específicamente? No sé. Es Podría una oración que ayudar. en nuestro carisma realizamos dentro de esta espiritualidad. Esta oración de los 7 pasos inicia con un examen de conciencia, pedirle perdón al Señor, tener un momento de autoliberación, de autosanación, y se llama autoliberación y autosanación porque yo mismo le pido al Señor que rompa aquellas cadenas que en mi vida están o aquellas heridas que tengo. Sí, yo mismo lo hago, por ello llamamos auto, no porque nosotros tengamos la capacidad de hacerlo, sino que yo mismo con mis propias fuerzas o mis propias debilidades le pido al Señor que me fortalezca. La presencia del Espíritu Santo, el pedirle a Dios que nos hable a través del silencio, a través de su palabra y el momento de alabanza. Es la oración de los 7 pasos que como Centro Misionero Católico realizamos. Voy a tratar de ver si tenemos algún video grabado. Si tenemos algún video grabado de la oración de los 7 pasos, se los compartiré en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero como le decía, De es una acuerdo. oración que es apegada a nuestro carisma. Por ello no la va a encontrar en otro, en otro carisma, en los franciscanos, en los recoletos, no, porque ellos tienen su propio carisma. Amén. Amén. ¿Algo otra pregunta, mis queridas hermanas? Recuerden que les he dicho, hablen ahora o callen para siempre. Esto es tipo matrimonio. Bien, hacemos entonces nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Señor y Dios mío, quiero pedirte en esta noche que me des la capacidad, Señor, de continuar moldeando, formando mi conciencia a tu imagen. De tal manera, Señor, que mi corazón deje de angustiarse por las faltas, los errores de los demás, no significa que no sienta, sino que mi corazón se preocupe más, Señor, por mi propia salvación. Porque sé que en la medida en que yo pueda caminar en tu gracia, Señor, para tu gloria y tu alabanza, empezaré a llevar bendición a mis hermanos en la fe, porque puedo dar de aquello, Señor, que tú me das. Puedo dar de ese perdón y esa misericordia que únicamente he recibido de ti. Ayúdame, Jesús, ayúdame a que mi conciencia no sea, Señor, una conciencia dudosa, sino que tenga la oportunidad de ser una conciencia recta,
verdadera, que camine, Señor, tomada de tu mano. Ayúdame, buen Maestro, a que no justifique mis acciones en los demás, sino que mi corazón delante de ti se presente en el momento de examen de conciencia, Señor, sin máscaras y sin apariencias, para que mi miseria sea bañada por tu bondad. Concédenos, Señor, tu bendición y danos la oportunidad de crecer en la gracia de la santidad. Así lo pedimos, lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén. Aleluya. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pase Bien, mis bien, queridas hermano. Gracias, hermanas, gracias. aperturamos nuestro micrófono y nos despedimos. Bendecida noche. Dios les Gracias, bendice. hermanito. Usted también, que le bendiga el Señor y vele sus Bendecida sueños noche, a usted y hermanito. de todas las La paz del hermanitas. Señor, hermanita Vero, Griselda, a cada una de ustedes. Gracias, hermano. Dios le bendiga.